Buenas tardes. Bien, vamos a seguir desde el Centro Asociado de Pamplona en las tutorías de Historia de la Educación. Vamos a seguir el capítulo primero, que el lunes pasado, no, el anterior, empezamos. Voy a repasar las primeras diapositivas muy rápido hasta situarnos donde llegamos el otro día. Si os acordáis, el índice del tema era contextualizar un poquito, ver cuál era el contexto histórico de Grecia. A continuación, hablar de la paideia. Esta palabra es muy importante. La paideia es el ideal educativo. Y hablaremos de tres épocas. De la paideia en la Grecia arcaica, en Esparta y en Atenas. El otro día llegamos hasta Esparta. Hoy continuaremos con Atenas. Luego vamos a hablar de la educación, y la educación se da en dos grandes ámbitos. En el ámbito doméstico, la educación familiar, en la familia vamos a hablar, y luego la educación formal. Bien, hablamos del contexto histórico. Si os acordáis, no era una cultura homogénea. Estamos repasando un poquito lo del otro día para encauzar lo que nos tocaba. Hablábamos de 4 etapas, de un periodo más arcaico, heroico, de un segundo periodo bajo el influjo de la polis de Esparta. Cuando hablamos de la educación griega, no nos tenemos que hacer una idea de un estado, sino que cada ciudad era un pequeño estado. Es decir, Esparta, la ciudad de Esparta, ya el estado de Esparta. Atenas, el estado de Atenas. Vamos a estudiar solamente Esparta y Atenas, que son las dos fundamentales, pero existían otras muchas ciudades de este tipo, ¿no? Bien, después estudiaremos Atenas, la hegemonía de la polis en Atenas, y luego la etapa helenística. Recordad que hablábamos de 3 rasgos de toda la educación, de cualquiera de que fuese el periodo o cualquiera que fuese la ciudad: la importancia del carácter religioso entendido como un politeísmo, etcétera, etcétera. Luego hablábamos de una concepción del hombre dual, de materia y espíritu, y luego veíamos que todo giraba en torno a la idea del hombre. El hombre es el centro de la naturaleza, del cosmos, de todo. ¿Os acordáis que hablábamos de 4 conceptos? El logos, la paideia, la arete y la tecne. Y hablábamos ya de la paideia arcaica, luego de la paideia en Esparta, que nos quedamos ahí, y a partir de ahí hoy vamos a hablar ya más detenidamente de la paideia en Atenas. De la paideia arcaica, si os acordáis, Homero y Hesíodo. Homero y Hesíodo son los dos grandes referentes literarios, pero sobre todo de tipo moral, que instituían un poquito los referentes para la educación. Mientras que Homero resaltaba en la Ilíada y la Odisea el carácter heroico, Hesíodo resaltaba el tema de la laboriosidad, el trabajo, una sabiduría sencilla, etcétera, etcétera. Bien, hablamos del ideal educativo en Esparta, que era una ciudad, un estado-ciudad militarista. Todo giraba alrededor del campamento y el ciudadano libre era el guerrero. Y todo lo demás estaba supeditado a esto. Bien, y nos quedamos el otro día en la paideia ateniense. Tal vez lo que nos interese más. Frente al ideal de Esparta, en Atenas aparece un ciudadano autónomo, culto y demócrata. Estas dos últimas características, la cultura y la democracia, en Esparta no sé si había mucho. Algunos de los grandes filósofos decían los espartanos eran incultos. Bien, pasó exactamente igual por las mismas fases que Esparta, pero dio, por las razones que fueren, dio un salto más. Superó esta fase militarista y llegó a un estado superior. La vida política democrática estaba fundamentada en la filosofía y en el cultivo del espíritu.
pueden distinguirse tres periodos. El primer periodo, el siglo VIII al siglo VI, que es valores de la época arcaica, el héroe, el caballero, con esas mismas referencias que hemos visto, Homero y Hesíodo. Un segundo periodo, que es el siglo que tal vez nos interesa más o que sea más conocido, ¿no? El siglo que le han llamado el siglo de Pericles y de Solón. Bien, a nivel político y militar, pues el triunfo militar sobre los persas. Y luego tenemos un tercer periodo que es a partir del siglo IV antes de Jesucristo, siempre estamos antes de Jesucristo, que se inicia el declive de este imperio ático, de este imperio ateniense. ¿Por qué? Por las guerras del Peloponeso contra los persas aliados con Esparta. Bien, el eje de esta paideia ateniense era la formación no del militar, como en Esparta, sino de un ciudadano que en el foro ejercía sus derechos de ciudadanía. Esta formación ciudadana le llamaban la politeia. Nosotros el término política viene de ahí, del griego. La politeia era la formación del ciudadano. ¿Qué suponía? Pues suponía aceptar las leyes o, en griego se llamaba nomoi. Nomoi. Nuestra palabra normativa viene de esta palabra, de nomoi, que era un imperativo que era captado por el logos, por la razón, e impuesto por los dioses, con el fin de desarrollar la excelencia de ciudadanos y de la ciudad. Bien, había un equilibrio entre la dimensión social, la dimensión del ciudadano, y la dimensión individual, cosa que en Esparta no había. Recordad que en Esparta todo estaba supeditado al Estado. No existía el individuo. El individuo era... Bueno, pues aquí hay un equilibrio. El individuo es muy importante, pero también la referencia a la educación ciudadana, a la politeia. Bien, tres pilares en la cultura ateniense. La eunomía, la isonomía y la eucosmía. La eunomía, que es la capacidad de idear buenas leyes, fundadas en lo justo. Primero. Segundo, la necesidad de someterse libremente a estas leyes, la isonomía. Y por último, la eucosmía, el buen orden que se hace patente en todo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En resumen, fijaros bien que la paideia ática se centró más que en la técnica, en la tecné, en ese saber hacer, se centró en la formación moral y espiritual con vistas a la mejora de uno mismo y a la mejora de la polis. Bien, pues vamos a pasar a la paideia helenística, si os acordáis, paideia del primer tiempo ancestral, paideia de Esparta, paideia de Atenas y ahora paideia helenística. ¿Qué es la helenística? Pues es la cultura ateniense, la cultura griega, que fue perviviendo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo de ciudadanos, a lo largo de distintas culturas y a lo largo de distintos estados. Fijaos bien que dura desde el 323 a.C., cuando, digamos así, se hunde Atenas, guerras del Peloponeso, etcétera, etcétera, hasta que desde la formación del imperio de Alejandro Magno, hasta el 569, con la aparición del imperio bizantino. 569 después de Jesucristo. Sumad años. Bueno, pues todo esto es lo que dura esta cultura helenística. Es más, yo diría que nuestra cultura, tiene sus raíces helenísticas. ¿Qué es? Ya lo he explicado. La expansión de la cultura, de las costumbres y de la lengua griega. Trasciende el ámbito geográfico ateniense. Se hace una cultura cosmopolítica, una cultura sincrética, asimila culturas de otros elementos de otras culturas, por ejemplo la romana, en Grecia, en Egipto. En Egipto hay, si habéis visto, por ejemplo, algunos de las momias y los catafalcos,
pues son de cultura helenística, que llegó hasta esas latitudes. ¿Qué características tenía esta paideia helenística? Bueno, pues más que ser creativos, se dedicaron a reproducir modelos clásicos. Difundían la cultura, mejoraban las técnicas, descubrimientos científicos, y surge el erudito o el especialista. Y poquito a poco la cultura que en Atenas, ¿os acordáis?, estaba en el foro público, poco a poco se va replegando a la institución, a la academia. Y la filosofía se fragmenta en diferentes escuelas. Por una parte los estoicos, los escépticos, los epicúreos, los cínicos, los neoplatónicos, etcétera, etcétera. Bien, paideia helenística. Pasamos ya a la segunda parte, que es ver cómo se concreta toda esta paideia en las distintas épocas, cómo se concreta en los otros grandes ámbitos. ¿Os acordáis? Por una parte la familia y por otra parte la escuela, ¿qué diríamos? La institución. Bien, empezamos pues por la familia, oikos o oikia. Y para los griegos la familia era una pieza fundamental, era la primera categoría socionatural de la vida humana. Platón y Aristóteles, los grandes filósofos de ese gran periodo dorado, reconocen el papel de la familia. Pero fijaos bien que el concepto de familia es un poquito diferente a lo que nosotros entendemos por tal. Fijaos bien, para nosotros la familia es una institución fundamentalmente de lazos afectivos sociales con raíces biológicas. Bien, para los griegos la familia fundamentalmente es una identidad biológica. Es decir, todos tenían que pertenecer a una estirpe, a un origen, a una sangre, y esto es lo que daba la familia. En la familia griega era patrilineal. ¿Qué significa patrilineal? Que la preeminencia tenía el varón y quien causaba la estirpe no era la madre, frente a las culturas matrilineales, en que quien, digamos así, marca la estirpe es la madre. Aquí es el padre quien marca la estirpe. Bien, el matrimonio se entendía como una transacción puramente económico, social, política, entre representantes varones de las familias, padres, hermanos. El divorcio era algo habitual y lo importante era pertenecer a una oikía, a una familia, que garantizaba la descendencia legítima. Bien, fijaos bien que se aparta en algunas cosas bastante de nuestra concepción y de la familia, y en otras no, en otras nos vemos identificados. Bien, en esta gran familia pues había una distribución muy clara de funciones. A la madre, la mujer, llevaba el interior de la casa, ese era su reino, mientras que el varón se encargaba de la generación de bienes, de la guerra, de los asuntos públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿a quién correspondía la función educadora? Fundamentalmente a la familia. Y en los primeros años, hemos dicho, a la madre. Se inicia con las virtudes domésticas y luego va pasando del ámbito doméstico al más amplio de la tribu, la fatría, la tribu, la polis, etcétera, etcétera. Bien, el marido elegía una mujer de buen linaje, eso es lo que le importaba, que era guapa, que era fea, que tenía mucho dinero. No, el linaje, eso es lo importante, el linaje. Y ya veis que la transacción se hacía puramente como económica, como si dijésemos, ¿no? La vida del niño tiene como varias fases. En los 3 primeros años de vida, lo fundamental es la alimentación, el equilibrio emocional, el desarrollo de las destrezas físicas, motrices, etc. De los 3 a los 7, además de lo anterior, hay una educación de las virtudes morales y se ejercía unos ciertos castigos, pero muy ponderados, muy equilibrados. Y a partir de los 7 años se añadía la dimensión intelectual. Y aquí ya
se incluía a alguien externo a la familia, un preceptor. Bien, pasamos pues a la segunda parte. Hemos hablado de la familia, la educación en la familia, y vamos a hablar ahora de la educación formal. Vamos a hablar de los agentes, de las instituciones, de los contenidos y de los niveles. Va a haber muchas semejanzas con nuestra educación formal, pero os insistiré en aquellos puntos en que hay serias diferencias. Bien, esquema. 3 grandes ciclos de la educación: la elemental, la general y la superior. ¿Qué nos suena? Nos suena a la primaria, a la secundaria y a la universidad. Quitaros esa idea. Quitaros esa idea. Se parece en el orden, es decir, que efectivamente de los 7 a los 14 y antes de los 7, la familia, ¿os acordáis, no? Educación familiar. Bien, de los 7 a los 14 la formación elemental, y en esto pues se parece un poquito a nuestra primaria y parte de secundaria obligatoria. Luego la educación general de los 16 a los 21, que se parece a nuestra secundaria, bachillerato, tal. Y luego la educación superior ya a partir del 21. Bien, no está tan organizado, tan sistematizado como nuestro sistema educativo. Vamos a verlo claramente a ver cómo deciros, que se va a parecer más a, yo qué sé, por ejemplo, a alguien que le gusta en la educación general, cuando hablemos de educación general, ¿no? Que, pues yo voy a estudiar judo. Hay gente que va a estudiar judo, pero no todo el mundo va a estudiar judo, ni es obligatorio estudiar judo. Se parece un poquito más a ese enfoque. Bueno, pues vamos a empezar muy despacito cada una de estas. Empezamos por la formación intelectual. Voy siguiendo literalmente el libro, porque esto es unas pautas, unos puntos esenciales para que luego vayáis al libro de texto y podáis hacer vuestros resúmenes, vuestros análisis, vuestros estudios, etcétera, etcétera. Bien, en la formación elemental hemos dicho de qué edad, ¿os acordáis? 7 a 14. 7 a 14. Tenemos una triple formación, que no son 3 asignaturas, No hagáis esa asimilación con nuestro sistema de asignaturas. 3 formaciones: la formación gimnástica, la formación poético-musical y la formación más académica, que nosotros diríamos, ¿no? Lectoescritura y cálculo. La gimnástica, lucha, salto, carrera, disco, jabalina, está impartida por el Paidotribés. ¿Os acordáis el otro día cuando hablábamos un poquito de la metodología de estudio? Decía subrayar ciertos términos. Aquí tenemos un término, esta palabra griega. Hay 2, niño. Bien, por lo tanto, la formación gimnástica. Luego tenemos la formación musical. Aprendían la flauta, la lira, la danza y la recitación. Y estaba impartido por un maestro, que diríamos hoy especialista, que es el guitaristés. Y por último teníamos la formación en lectoescritura y cálculo. Leer, escribir, contar. Estaba impartida por el gramatistés. Bien, ¿dónde se impartía este tipo de formación elemental? Allá donde hubiese llegado el helenismo. Cualquier ciudad con influencia helenística habría una escuela de formación elemental. Eso sí, no era como para nosotros una escuela universal para todo el mundo, sino que era única y exclusivamente para los niños, hijos de ciudadanos libres. Bien, vamos a hablar un poquito de la metodología de la enseñanza de la lectoescritura y el cálculo. Se basaba pues, en un planteamiento muy sencillo. La didáctica en estas escuelas era muy elemental. Vamos a empezar por lo simple. Y de lo simple pasamos a lo complejo. Si estamos hablando de leer o de escribir, pues empezamos por las letras, juntamos las letras en las sílabas, y las sílabas forman palabras y las palabras forman frases. Y en la escritura aprendían primero, letra por letra, cómo se escribían, luego, etcétera, etcétera.
y después estudiaban las 4 operaciones. Fijaos bien, cuando nosotros hablamos de aprender letras, sílabas, palabras, frases, nos estamos imaginando una escritura así. Primera palabra, segunda, tercera, punto, frase. No. Los griegos escribían todo seguido, sin separar palabras ni frases. Aquello no había quien no entendiese. Por eso, cuando luego veamos, cuando hablemos de esa educación general y nos centremos un poquito más en la educación literaria, lo primero que hacía el maestro era leer en voz alta para que ellos separasen un poquito las palabras, porque no era tan evidente. Haced la prueba, escribir 3 frases todas juntas, palabras, como todo un churro, y no hay a que se lo enseñáis a alguien y de ¿qué pone aquí? Ahora si se lo lees, entonces ya lo entenderá. Bien, por lo tanto, ¿qué tipo de pedagogía desarrollaban estos maestros? Pues algo que para nosotros nos parece muy rudimentario. Es una educación muy rígida, una metodología muy rígida, basada en la repetición y con castigos corporales. ¿Qué entidad tenía el maestro o, como se decía en griego, didaskaleion? Que luego este didaskaleion, según que fuese de gimnasia o de música o de lectoescritura, recibía distintos nombres, pero genéricamente era el maestro o didaskaleion. ¿No suena esta palabra didaskaleion a una asignatura de la carrera? Didáctica. Fijaros, didáctica. Didáctica, que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues de ahí viene. Bueno, pues era un oficio humilde, menospreciado, un oficio servil. Bien, vamos a pasar a la educación general. La educación general de los 16 a los 21 años aproximadamente. Solamente para los hijos de libertos y no para todos. Teníamos 4 modalidades, 4 formas. Repito, no son 4 tipos de asignaturas que debían cursar todos, no. Unos iban más por lo gimnástico, otros más por lo musical, otros por lo filológico, otros por lo científico, etcétera, etcétera. Bien, vamos a estudiar cada una de estas modalidades. En primer lugar, la gimnástica estaba impartida, recordad, por el Pailo Tribés, y además de lo que se estudiaba antes, en lo elemental, en esa educación primaria, digamos así, pues se añadía ya lucha, boxeo, equitación, etcétera, etcétera. Luego lo veremos más lentamente. La educación musical, recordad que estaba impartido por el Kitaristes. La filológica estaba impartida por el Gramaticos, y daba gramática, retórica, dialéctica. Y luego la científica impartido por el Mathematicos, aritmética, geometría, astronomía y música. Eso de música en la científica, ¿verdad? Nos choca un poquito, pero vamos a ver luego a qué nos referimos. Vamos a empezar por la educación literaria. Sigo el orden del libro, no el orden que he puesto antes en el esquema anterior. La educación literaria. Yo creo que, no la más importante, pero la educación literaria es axial dentro de la educación griega, de la educación clásica griega. Muy importante, gran importancia la educación literaria. ¿Por qué os parece que sería tan importante? ¿Os acordáis que en la época dorada, el siglo de Pericles, la importancia que tenía el foro, el ciudadano libre, la discusión, todo se resolvía, la democracia entre los seres libres, entre los ciudadanos libres, iban al foro a discutir. Por lo tanto, había que tener ciertas habilidades lingüísticas, retóricas, para defender los puntos de vista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya veis que gran importancia para la educación de la politeia, la educación política ciudadana. Bien,
La formación del lenguaje se hacía en sus diversas formas, técnicas de comunicación. Dionisio de Tracia distingue varias, no sé si 4, varias operaciones en este tipo de comprensión lingüística. Una que era la lectura. Ya hemos comentado la gran dificultad de leer los papiros, los rollos. ¿Por qué? Porque se hacía sin puntuación y separación de palabras. Por lo tanto, lo primero que hacía el maestro era leerlo. Es decir, cogían el rollo, el maestro iba leyendo y ellos iban viendo dónde se paraba una y otra palabra. Luego habría una explicación, exégesis. Exégesis. Hoy esta palabra se suele utilizar para la exégesis bíblica, ¿no? ¿Qué significa este pasaje de la Biblia? Vamos a interpretar, ir más allá de la letra, ¿no? Bien, y distinguían un nivel literal y un nivel interpretado. Y en 2 columnas iban poniendo un poquito estos 2 tipos de lectura. Y luego había un juicio e interpretación, que era la culminación de toda la lectura. Pero fijaros bien, este juicio e interpretación, más que ser de tipo cognitivo o de tipo lingüístico, filológico, fundamentalmente lo que les preocupaba en la interpretación era la dimensión ética, moral. Es decir, leían con el fin de sacar una lección, sacar una moraleja, diríamos hoy, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque los textos y su enseñanza eran los guardianes de la tradición y representaban los ejemplos heroicos de la perfección humana. Por tanto, en la lectura, en la literatura, era donde descubrían cuál era la paideia, el ideal educativo. Bien, vamos a hablar de la educación científica. Bien, primero, no se parece en nada a lo que hoy día entendemos por educación científica. Empezando porque no era reglada, no era una educación reglada. En distintas épocas, en distintas culturas, pues se daba una cosa, se daba otra, y poquito a poco en la cultura helenística fue perdiendo importancia mientras ganaba importancia la formación lingüística y literaria. Bien, podemos distinguir 4 tipos de conocimientos, por hablar de alguna forma. Los conocimientos geométricos, los conocimientos aritméticos, los conocimientos musicales, ahí va, la música dentro de la educación científica, ahora lo vamos a ver, y la astronomía. La geometría estudiaba la formalización de la realidad y seguían un manual, por hablar de alguna forma, que eran los elementos de Euclides, para estudiar la geometría. La aritmética tenía 3 grandes referentes teóricos: los elementos de Euclides, la introducción aritmética de Nicómaco de Gerasa y la aritmética de Diofanto de Alejandría. Pero fijaos bien, cuando hablamos de la aritmética, para nosotros es una ciencia, un saber formal y frío. Decimos una mente matemática, una mente fría, calculadora, siempre piensa en los números. Bien, para los griegos la aritmética era lo opuesto. Se parecía mucho más, vamos a ver qué ejemplo pondría, no se me ocurre, pero a una especie de escuela de espiritualidad o esotérica, porque ellos veían que en los números se reflejaba una especie de ideal. Fijaos bien. Y los matemáticos también resaltan mucho esto. Hoy día los matemáticos dicen la belleza de las proporciones, de las regularidades, etcétera, etcétera. Y veían cualidades éticas y morales que mediante el estudio de la aritmética se aproximaban a estos valores, a estas virtudes. Por lo tanto, cuando hablamos de la aritmética, no entendamos la frialdad de hoy día, sino hagamos ese esfuerzo. La música como ciencia matemática, es decir, como relaciones numéricas de los intervalos de frecuencia y la teoría del ritmo. Es decir, se parecería más
a lo que hoy estudian los constructores de instrumentos, de ver qué relación existe entre la afinidad, la longitud de la cuerda, el grosor de la cuerda de una guitarra, etcétera, etcétera, más que con sentir la estética de la música. En este sentido, la música era educación científica. Y por último, la astronomía. La astronomía, que no era un estudio especulativo tal y como hoy lo entendemos, o no totalmente, sino que estaba más cerca de lo que hoy llamamos la astrología, muy popular, que estaba a caballo entre la astronomía seria y la astrología del estudio de los astros, de la adivinación del futuro, etcétera, etcétera. Bien. Pasamos a la educación física. La educación física, muy importante. Si la educación literaria era importante, pues no menos era la educación física. Allá donde llegaba la cultura helenística, allá aparecía un gimnasio. Y el gimnasio era una institución muchísimo más importante de lo que hoy entendemos que es el gimnasio, ¿no? Era un elemento fundamental de la educación de todo joven griego. Hablamos de los Juegos Olímpicos, que eran unas fiestas religiosas, culturales, deportivas, en honor a los dioses mayores. Era una ocasión de dar coherencia a los pueblos griegos, esos pueblos dispersos de cultura helenística. Era una especie de asamblea general de todos ellos. Por lo tanto, es algo más de lo que nosotros entendemos en los Juegos Olímpicos, que compiten los países. No. Era algo mucho más cultural. Fiestas religiosas, culturales, deportivas. Fijaos bien, la educación física era un modelo de vida. Era un modelo de vida. Fijaos bien cuando dicen el modelo, el gentleman inglés, ¿no? Que es una forma de ver la vida, de vestir, de jugar al cricket, de haber estudiado en Cambridge o en Oxford. Es decir, es un estilo de vida. Bueno, pues esto era la educación física, esto era el gimnasio, un modelo de vida. No solamente se hacía ejercicio físico, sino se aprendían grandes virtudes y grandes valores como la higiene, el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico. Se ejercían el pentatlón, el boxeo, el pancracio, etcétera, etcétera, en la palestra. Se practicaba desnudo y con aceite en todo el cuerpo. Bien. El maestro de esta educación era el Paidotriba, y poquito a poco este tipo de educación física se fue profesionalizando. Ya eran más profesionales los atletas y perdía importancia frente a lo que hemos dicho, a la educación literaria, retórica, filosófica, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ahora a la educación artística. En la educación artística vamos a hablar de la música, fundamentalmente, y del canto. La música centraba la educación artística e integraba la poesía, el canto y la danza. Poesía, canto y danza. Los jóvenes aprendían a tocar la flauta y la lira, pero no como hoy día se aprende en los conservatorios o en las clases de música de la educación secundaria, aprendiendo solfeo, etcétera, etcétera, sino que se aprendía, hoy día decimos, por oído, por imitación. Aprendían. También aprendían canto. Era un canto monocorde, no conocían la polifonía vocal. ¿Sabéis cuándo aparece la polifonía? Allá por el siglo IX, siglo X, por ahí. Por lo tanto, estamos hablando de la época helenística, del siglo V antes de Jesucristo hasta el siglo IV, V después de Jesucristo. Por lo tanto, no existía la polifonía. Y cuando hablaban del canto, era un canto monocorde. Bien. Mucha importancia a los coros, cantar
coro, pero monocorde, los coros, y acompañaba a toda la vida social. Toda la vida social estaba acompañada de cantos. Que iban al templo, los cantos. Que una ceremonia civil, los cantos. Una fiesta de, yo qué sé, de alguien importante, los cantos. Y a veces se acompañaban de danzas, cantar y bailar. Bien, vamos a ver las formas superiores de enseñanza, que no es la universidad. No nos hagamos una idea, no lo asimilemos a la universidad, aunque tiene cierto parecido, pero... Bien, era el culmen de la paideia, la educación superior. Era permanente y era profesional. Y vamos a distinguir dos tipos de estudios superiores, los estudios menores y los estudios mayores. Los estudios menores generalmente vinculados a la profesión y al desarrollo de la cultura general. Es decir, aprender de agrimensura, arquitectura, medicina, etcétera, etcétera. Mientras que los estudios mayores tenían que ver con la retórica, con la filosofía, y eran impartidas por el rector y por el sofos. Vamos a hablar un poquito de esta formación retórica, impartida por el rector, la paideia retórica. ¿De qué trataba la paideia retórica? Del arte de la elocuencia. ¿Qué es el arte de la elocuencia? Saber hablar bien, explicarte bien y rebatir al otro. Bien, fijaos bien que hoy día es tremendamente importante. Hay cursos, las empresas tienen cursos de oratoria y de retórica y de elocuencia, porque es muy importante en muchas profesiones y muchos ámbitos de la vida. Bien, en nuestro sistema educativo se da muy poquita importancia. Hay sistemas educativos, en general los anglosajones, en que los niños y niñas desde pequeñitos aprenden a hablar en público, aprenden a hablar ante los demás. Nos da una vergüenza tremenda, ¿verdad? Explicar, hablar ante los demás. Bien. Bueno, pues para los griegos, en toda la enseñanza, pero sobre todo en la formación superior, la paideia retórica incluía este tipo de habilidades. Saber expresarse con elocuencia, con convicción, saber argumentar. Bien, ya hemos dicho que es una herramienta de primer orden en la polis. Pero fijaos bien que aquí tenemos un grave problema. Y es que lo que surgió de una forma muy honesta intelectualmente es cómo digo yo para que me entiendan lo que quiero decir, mis razones, mis ideas, tal y como yo veo la realidad y la verdad. Poquito a poco se fue degenerando y al final se convirtió en, oye, enséñame a vender mi producto, ¿qué diríamos hoy? Fijaos bien, tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos la retórica de la publicidad. Hoy día, la mejor retórica que se hace, los mejores sofistas son los publicistas. Es toda una maravilla. Analizad un poquito los anuncios. Recogen todas las artes de la retórica perfectamente. Juegan con las emociones, con las imágenes, con todo. Bueno, pues fijaos bien que se fue pervirtiendo. Y lo que había nacido como una bella arte intelectual, al final se convirtió en una cuestión de pagar a un retórico para que te enseñe a debatir y defender tus intereses, aunque no sean verdaderos. Bien. ¿Quién fue el padre de la retórica? Isócrates. A subrayar. Isócrates, el padre de la retórica. Y Sócrates distinguía 5 partes: la invención, la disposición, la elocuencia, la mnemotecnia y la acción. ¿Qué significa la invención? ¿Qué os parece que significa la invención?
Es decir, ¿de qué voy a hablar? Lo primero tengo que tener muy claro de qué voy a hablar. A, B, C, D. Me hago una lista mental o una lista. Es decir, dilucidar de qué temas, de qué aspectos quiero yo hablar. Eso es la invención. Hoy día utilizamos la palabra invención como más de creatividad o más de algo fantástico, imaginario. No, la invención para Isócrates no es otra cosa que dilucidar temas, puntos de los que vamos a hablar. Ya tenemos, voy a hablar de estas cosas. Disposición, ¿qué va antes y qué va después? Primero hablaré de esto, a continuación de esto otro, para pasar a hablar de aquí y llegar a la conclusión de esto otro. Ordeno, sistematizo todo mi discurso. La disposición. Luego, la elocuencia, es decir, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a entonar? ¿A qué le voy a dar importancia? Todas las herramientas de la elocuencia que tanto aprendían. Luego, la mnemotecnia. Se lo aprendían de memoria. El discurso. Lo preparaban en casa, como si dijésemos, se lo aprendían de memoria y como si los actores, ¿verdad? Nosotros vemos a los actores y decimos, qué naturalidad, cómo les sale, qué bien. Nos lo creemos, ¿verdad? Claro, porque detrás hay todo un aprendizaje, toda una mnemotecnia. Pues bien, en la retórica también se aprendía. Y, por último, la acción. La acción que era la puesta en acción. Es decir, cuando iban al foro o cuando iban a donde fuere y declamaban o explicaban su discursito preparado. Estas eran las 5 partes. ¿Y cómo aprendían? Pues le daban gran importancia a los modelos, a los grandes modelos de la retórica, uno aprendía de ellos. Y a la ejercitación, además de la teoría. Es decir, además de saber que existían estos recursos de la elocuencia, etcétera, etcétera, practicaban muchísimo, muchísimo, muchísimo y el rétor les iba corrigiendo. Bien. Poquito a poco, a final del siglo IV, va perdiendo esta vigencia social de la retórica y se van cerrando las escuelas. Ya se convierte más en una disciplina académica que en un saber social. Bien, y luego tenemos ya lo que sería la filosofía. Pero la filosofía ya era para una élite. Fijaos bien, antes hemos dicho estudios menores y estudios mayores. Los estudios mayores, retórica, ya hemos dicho, y filosofía. Filos significa, ¿qué significa filos? ¿Os suena? Amante, ¿no? Que le gusta, que es aficionado, filos, y sofos, sabiduría, ¿no? Por lo tanto, filosofía es el amor, el gusto a la sabiduría, al conocimiento, filosofía, para una élite. Y había 3 formas de impartir filosofía. Una que era la oficial, que eran escuelas filosóficas. Antes hemos hablado de varias escuelas filosóficas, estoica, etcétera, etcétera. Pero había otra modalidad y eran maestros aislados. Y por último también había filósofos errantes, que iban de un sitio a otro y enseñaban. Muy bien, pues esto es más o menos lo que quería explicar hoy. ¿Alguna duda? ¿Tenéis algún comentario? Muy bien, pues el próximo día lo que vamos a hacer es explicar el capítulo siguiente, que es la educación en Roma.